Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a la 43ª emisión de tu programa Variedad en Radio. Estamos transmitiendo desde el estudio Ernesto López en alguna parte de México y te saludan en estos micrófonos tus anfitriones Tania Nuño y Paco Tavares. Te invitamos a escuchar el tema de hoy que habla sobre En gustos se rompen géneros. Antes de abordar completamente el tema como tal, es necesario comentarles que estamos retomando la generación del podcast. Después de, pues ahora sí que poco más de 10 años de no realizarlo. La verdad es que esta fue una idea que tuve yo en lo individual en su momento. Y fue a raíz de un podcast que yo escuchaba ya en aquel entonces, antes de que se escucharan, se llamaban podcast como tal. Era simplemente un cyber talk show que viene como desde el 99, ya hace bastantes años, y sí quiero darles el crédito. Ese Cyber Talk Show, ahora también podcast, se llamaba en aquel entonces En caso de que el mundo se desintegre, y se sigue llamando En caso de que el mundo se desintegre, con el pirata y el señor lagarto, dos personajes que en su momento pues me inspiraron a mí en lo personal a realizar este tipo de comunicación de radio no lineal o radio no en vivo. Hoy en día la mayoría de los podcasts pues prácticamente son, ¿cómo decirlo?, videoblogs o videopodcasts, porque realmente son como programas de televisión en chiquito, pero yo sigo creyendo fervientemente que es más mágica la voz, conocer la voz y no necesariamente al locutor. Y es que yo tengo esa idea porque a final de cuentas pues yo crecí con el radio. Yo sí realmente fui de las personas que ponía el radio por las mañanas para ir rumbo al trabajo y pues escuchar los temas o las conversaciones que tenían las personas que se comunicaban en aquel entonces a cabina vía telefónica. No sé si te acuerdas tú de eso. Cuando tenía suerte, porque marcaba así ocupado. Efectivamente. Digamos que ahorita es más sencillo porque simplemente tomas un smartphone, mandas un mensaje y te leen al aire. Y en aquel entonces era padrísimo que te contestaran la llamada como tal y tuvieras ese privilegio de decir tu nombre y sobre todo, ¿sabes?, de mandar saludos, ¿a poco no? Estar al aire. Exactamente. Sobre todo si era presumible, porque como bien lo mencionas, pues era todo un hito lograr primeramente marcar, porque yo sentía, bueno, no sé si te pasó a ti, Tania, pero yo sentía que dejaban los teléfonos descolgados. Sí. Porque siempre marcabas y siempre estaban ocupados. Sí. También era como medio ilógico. Entonces como que los dejaban descolgados. Y justamente cuando realmente el locutor decía y comuníquense para contarnos tal cosa o ganarte unos boletos, porque era la onda del radio prácticamente. Colgaban. Exactamente, como que los colgaban y timbraba, pero o sea, era una cuestión de suerte de segundos. Eran segundos en el que oprimías el último botón y entraba. Y aparte todavía había teléfonos de dial. Entonces, sí, esperar te aventabas, te aventabas todo el numeral, que en aquel entonces eran 6 dígitos nada más, y dejabas, o sea, pasabas 5 y dejabas el sexto pendiente con la esperanza de que no se mandara a colgado. Que es que se oía pi, pi, pi cuando no ponías el último número. Sí. Después fue más sencillo porque entraron los teléfonos de tonos. ¿Te acuerdas que era la onda y era súper curioso? Porque en aquel entonces pues girabas el dial y nada más escuchaba y punto. Pero ya después escuchabas, o sea, oprimías una tecla y cada tecla daba un tono. O sea, era como mágico, por así decirlo. Y me acuerdo mucho que incluso había programas de radio en los que hablabas y luego te hacían trivias y contestabas oprimiendo la tecla número 1 o la tecla número 2. Dependiendo la letra, ¿no? Exactamente. Entonces, era todo un... Es que es complicado explicarlos para quienes no lo han vivido. Quienes lo vivieron, o sea, quienes somos, digamos, adultos contemporáneos. ¿De qué estamos hablando? Exactamente, se entenderá exactamente de qué estamos hablando, porque la realidad es que sí era como una especie de entretenimiento, no tanto como las maquis. ¿Te acuerdas de las maquinitas en aquel entonces? Ahora son consolas de videojuegos, en aquel entonces eran las maquis o las maquinitas. Sí. Pero ese era un proceso de era una zona o un modo de entretenerte, las maquinitas.
La otra era, pues, viendo caricaturas, si es que tenías la edad de divertirte viendo caricaturas. La otra eran los programas de revista, que eran los de domingo, como siempre en domingo, por así decirlo. Ah, ya. Y cuando no, pues era estar cazando las rolas que te gustaban para estarlas grabando en cintas, ¿te acuerdas? Y sobre todo que no... Que no se le ocurriera al locutor hablar a media canción porque... Sí, porque muchos hacían eso. Y lo hacían justamente, ¿sabes? Cuando eran lanzamientos de sencillos. O sea, en los lanzamientos de los sencillos siempre interrumpían a la mitad o decían qué buena rola o alguna cosa por el estilo, Ajá. porque lo hacían con la intención de que pues realmente fueras en aquel entonces a las discotecas o a las tiendas de discos a comprar el sencillo. O sea, esa era la idea. O si ya no te tocaban los LPs, te tocaban las cintas, pues comprar el cassette, porque casi siempre, ya cuando eran los cassettes no venían los sencillos. Los sencillos eran en los LPs, los chiquitos. Digo, perdón, en los discos de acetatos. De un lado y 5 del otro, ¿no? En el cassette. Así es. Entonces, realmente cuando ya comprabas el cassette era porque ya era el disco. Uh-huh. Aunque le seguían diciendo disco, pero era cassette, ¿verdad? Pero ya era la onda así. Pero bueno, después de este viaje en tobogán al pasado, sí es preferible, desde mi punto de vista, pues, la voz. ¿Por qué? Sí. Porque el radio en aquel entonces, y hasta mi punto de vista, en la actualidad todavía el podcast, sigue dándote esa sensación como de imaginarte a la persona que está hablando. Yo así lo quiero seguir sintiendo y así lo quiero seguir pensando y viendo, y es algo muy parecido a la lectura en la que tú te imaginas cómo es físicamente el personaje. Si eres hombre y estás leyendo el personaje de un hombre, te imaginas a veces con tus proporciones o con tu físico, y a la mujer con las proporciones o físico de quien te gusta o de quien es tu pareja. Entonces, haces esa personificación muy a tu manera del personaje que se describe en el libro, y en el radio funciona algo similar. En el radio tú escuchabas en aquel entonces, por ejemplo, y te imaginabas cómo era físicamente, pero realmente no lo conocías. Hasta que lo veías en conciertos en vivo o en algunas apariciones, pues que tenías la suerte de entrar y de escucharlo. Y aún así había muchos locutores que los escuchabas, estaban en los conciertos, pero no se dejaban ver. Seguía ese enigma de la voz, de poder, digamos, seguirte imaginando cómo era físicamente. Sí, a mí me pasó con uno que era bien chistoso, creo que era como de esos, no sé, como de radio de gruperos, y tenía una voz bonita, y una vez que lo vi dije, ay, no era como yo me lo imaginaba. Bueno, tenía la suerte de estar oculto, por Sí. así decirlo, ¿no? Detrás. O sea, tenía bonita voz, pero ya cuando lo ves, es bueno. Sí, era no como que lo común, pero sí sucedía, por Sí. así decirlo. Entonces, pues para que no se vayan a llevar la sorpresa, pues nosotros nos vamos a mantener con ese Siempre en el anonimato. anonimato. Exactamente. Entonces, dicho esto, y después de haber dado esta contextualización en la que pues agradecemos a todas las personas que nos estén reescuchando o iniciando a escuchar, ya sea con esta emisión o hayan regresado en el pasado y hayan escuchado esta emisión que estamos transmitiendo en esta ocasión, o como haya sido el hecho de que nos hayan reencontrado o hayan dado con este tema o con este capítulo, mejor dicho, sí queremos dejarles en claro que la intención es mantenernos siempre con la pura voz. Definitivamente. Porque así se imaginan cómo somos, pero también por otra parte evitamos la distracción de estar observando. Porque sí es padre la parte audiovisual, pero es más mágico el audio, Definitivo, sí. ¿verdad? Apoyo eso. Muy bien, perfecto. Dicho esto de introducción, entonces vamos con el tema, que es el de En Gusto se rompen géneros. Y realmente la idea de retomar esto del podcast es justamente por la cantidad de hater, como dicen hoy en día. Hace 10 años no existía esta palabra, o bueno, sí existía, pero no se usaba, porque las redes sociales estaban más en pañales, por así decirlo. Era Facebook y se acabó. Y Twitter, ahora X, pero la realidad es que no había tantas, no había ni siquiera WhatsApp, y de alguna manera era como más, ¿cómo decirlo? Más sencillo controlar quién te opinaba, y en aquel entonces sentías
que tenías que tener ese punto de honestidad al crear un perfil, porque era el perfil que te representaba y punto. Ahora, hoy en día se generan perfiles pues cada semana, o hay personas que tienen un perfil oficial y un perfil para ser el hater o etcétera, pero era de dar la cara, es decir, a pesar de que opinabas en redes sociales, dabas la cara para decir, es que esto es lo que yo opino y esto es lo que yo creo. Y había ocasiones en las que te encontrabas en redes sociales con los nombres de algunas personas o personalidades, llámese políticos, intelectuales, personas de alguna universidad, etcétera, y les leías y a veces hasta te daba miedo opinar, porque decías, bueno, pues es que esta persona es fulano, ¿me explicó? Y hoy en día la realidad es que, por ejemplo, hace una publicación el presidente del país y todo el mundo lo tutea y lo pendejea. O sea, esa es la facilidad, pero a la vez lo horrible de las redes sociales, pues, o sea, que no hay como un respeto, o la opinión se lleva hasta cierto punto sin la necesidad de dar el rostro o de dar la cara, porque a final de cuentas, pues, se opina sin necesidad de sostener lo que se opina, y muchas veces también ya no son opiniones, sino que son comentarios, no deja de ser eso, comentarios que suenan a realidades o a verdades, y eso se ha convertido en algo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia con cuestiones de educación, muy peligroso. Así es. ¿Verdad? Entonces, y el tema que estábamos viendo el día de ayer, antes de que nos animáramos a retomar esta cuestión de lo del podcast y volver a conectar micrófonos y ver si servía todo y cosas por el estilo. Todo. Exactamente, es justamente esta división que tenemos. No te puedo decir que es esencialmente de los mexicanos o de los latinos, mal dicho latinos, la realidad es que somos hispanoparlantes, pero no creo que sea exclusivo de nuestro país, ni de los mexicanos, pero sí hay un empuje por el clasismo, por ser clasista, por sentirte que tú eres una persona especial frente a otras personas por la forma en la que esas otras personas conviven, se expresan, actúan, etcétera. No sé si me está explicando, pero la realidad es que todo esto de retomar el podcast surgió justamente porque estábamos viendo una publicación de una persona que decía que si tuviste o que si te crees estúpido o tonto, te pongas a pensar que hay gente que pagó por ir a ver a las salas de cine, estas de Cinépolis, el final del reality show llamado La Casa de los Famosos versión 2. Así es. ¿Verdad? Entonces, la realidad es que a mí en lo personal me gusta más la lectura y me gustan mucho los videos de documentales. No me vas a dejar mentir. Definitivamente. Entonces, no soy mucho de esto de los realities, ni del fútbol, ni de las peleas de box. Y las películas sí me mueven, porque pues me gusta, a final de cuentas, sobre todo, ya veo documentales a través de YouTube, pues me gusta el cine de ficción, que pues son todas lo que vemos en películas, que no sea documental, es ficción. Y bueno, lo que veíamos con ese respecto es justamente que había N cantidad de expresiones, pero todas eran burlándose de la gente que le gusta ese tipo de reality shows. Y los trataban de idiotas, de mediocres, de gente que tiene como poco nivel intelectual, o por así decirlo, ¿no? O sea, se les considera como no ciudadanos, por así decirlo. Y yo, después de ver todas estas, apenas empezaba, porque había como 6-7 comentarios, yo publiqué uno en el que decía: ¿cuál es la verdadera diferencia entre ir al cine a ver un reality show e ir al cine a ver un partido de fútbol, una pelea de box, la inauguración de los Juegos Olímpicos, que también se transmitió a través de Cinépolis, y las películas de superhéroes? Porque, ¿qué es lo que hace mejor a alguien que va a ver una película de superhéroes? Los superhéroes obviamente no existen, Iron Man no existe, no es posible ponerte un exoesqueleto que se arme y se desarme de la manera en la que lo hace. Simplemente
ahorita, si fuera eso posible, las personas que son parapléjicas podrían moverse o podrían, a través de la voz, hacer que se acerquen cosas. Y la realidad es que todavía no funciona nada así. Y estas personas piensan que ir a ver películas de superhéroe al cine los hace mejor personas que las personas que van a ver la final de un reality show, que hasta donde yo entiendo sí tiene su que ver el ir a ver un reality show, la final de uno de ellos, porque no todo es televisión libre. Hay ciertos comentarios y hay ciertas vivencias que se dan en este reality show que son para las personas que pagan suscripción a través de ViX, que es la plataforma que lo promueve, y algunas cosas, ya lo que son las galas y las posgalas, son cosas que funcionan en la televisión abierta. Yo la realidad es que no lo sé porque no tengo televisión abierta desde, no sé, creo que desde el 2011 que no veo tele abierta, desde que empezaron los streaming o el YouTube con fuerza, pero yo realmente tengo entendido que esa es la diferencia. Tú platícame, tú sí eres de ver yo sí era fan ese, aunque dijeran que no tenía un intelecto muy alto. Ya. Pero sí, definitivamente hay ciertas cosas que pasaban al público y otras cosas que pues tú podías jugar, ¿no? Cambiarte de cámaras y podías ver qué estaban haciendo en la cocina, qué estaban haciendo en el baño. Eso a través de la plataforma. Eso solamente lo ves en plataforma, no lo podías ver claro. En público o en la tele abierta. Pero pues era interesante. O sea, sí. No sé. Y es que al final de cuentas creo yo que ese es justo el hecho de ir al cine. Bueno, al cine pudo haber ido gente que ya era suscriptor de ViX y gente que ve la Casa de los Famosos, o la veía, mejor dicho, a través de televisión abierta. Uh-huh. Pero la realidad es que la gente va por la experiencia. De la misma forma que puedes ver una película de superhéroes en tu casa, que la única diferencia sería que en el cine se estrena y en tu casa ya es post al estreno, o un mes después del estreno, si es que lo ves a través de HBO o de Disney Plus, etcétera, dependiendo de la marca que la haya promovido. En el caso de ir a ver la final de un reality show o de ir a ver una película de superhéroes, pues es igual de no importante intelectualmente hablando. Las dos son ocio, a final de cuentas, porque a mí en lo personal, bueno, a los dos nos tocó ir a ver la película de estos superhéroes, en la que al final el hombre araña, bueno, el niño araña, porque realmente pues no, como hombre como tal, no se ve pues, pero cuando Thanos truena los dedos, este chico se desaparece y literalmente había gente llorando en la sala de cine. Ajá, ¿y por qué eso no lo ven mal? Ajá, digo, porque al final de cuentas es ficción, no existe, o sea, el hombre araña como tal no existe, los superhéroes llamados los Vengadores no existen, uh-huh. O sea, son creados por la imaginación de una persona que generó un guión. Este guión es la película, es la interpretación del director con base en ese guión. O sea, es ficción. Uh-huh. Por lo menos lo que podría decir a favor del reality show de la Casa de los Famosos es que ellos son reales, porque no están actuando. Se supone, a lo que leí, haz de cuenta que los reclutan o los invitan a ese reality un año antes. Entonces ellos tienen un año para pensar cómo quieren actuar. Si ser ellos mismos, si ser los malos, los buenos y los todos. Oh. Pero en realidad creo que muchos son lo que en realidad son, o sea, como su actuar del día a día. Y es ahí donde van ganando como esos seguidores o esos fans y se empiezan a hacer esos debates por los grupos. O sea, es igual que tener un equipo de fútbol y decides a qué equipo le vas. Sí, claro, digo, porque yo veía escenas que la misma gente subía de su estancia en la sala de cine mientras estaba sucediendo esto de la final. Y la gente pues se emocionaba como se emocionan cuando casi mete un gol un equipo de fútbol y tú le das a ese equipo de fútbol. Uh-huh. Acá también había como 2 teams, como 2 equipos pues como tal.
Ujú. que eran de los elementos, Uno era tierra y el otro era mar. ya. Y a final de cuentas, pues la gente se ponía camisetas, por así decirlo, Ujú. virtualmente sobre un equipo o sobre el otro. Porque según tengo entendido, en las 2 ediciones de este reality show se conservó casi íntegro el Mm, equipo, ¿no? O así sea, es. prácticamente la estrategia es acabar con el equipo contrario para que tu equipo siga íntegro. Vigente y Y ya después al final está esta ilusión de que se van a nominar entre ellos, pero la realidad es que no termina sucediendo como tal la expulsión de uno de ellos por sí mismos, o por lo menos no viven todo eso hasta que quedan 2. Según yo, ya casi para el final, pues es como si se estuvieran despidiendo entre ellos y que te vaya bien y al ratito nos vemos. Sí, pero no se siente como esa rivalidad como cuando empiezas a sacar al otro equipo. Sí, claro, que lo interesante sería que realmente el reality llegara hasta que quedaran nada más 2 personas, ¿estás de acuerdo? Porque ahí se estarían destruyendo, por así decirlo, entre ellos mismos, entre el equipo, cosa que no sucede cuando un equipo de fútbol, porque en teoría pues todos ganan con el marcador a favor del equipo o todos pierden con el marcador en contra. Ujú. Pero volviendo al tema y a lo que nos promovió, nos movió o nos estimuló a regresar a realizar estas emisiones, es justamente esa necesidad de ciertas personas por demeritar a otras que si gustan de ver un reality show. Ujú. Y estas personas, cuando yo puse mi comentario, me llovió. Se acabaron. Pues sí, exactamente. Lo curioso es que dentro de los comentarios, la mayoría de los comentarios eran para decirme, hablar sobre mi sexualidad. Cuando pues yo prácticamente en el perfil que tengo yo en Facebook, en el perfil personal, pues no expreso nada sexualmente. No sé si me está explicando, pero casi todos eran así de pinche joto y el maricón y ya salió la misiela y la mayoría de los comentarios eran de hombres. ¿Y qué tiene que ver? Sí, curiosamente, todos tratan de demeritar tu comentario, que me imagino les dolió, Pero el hecho de que les haya comparado el que realmente es igual de poco intelectual ir a ver una película de superhéroes que ir a ver un reality show, ujú. pero ambos igual de importantes porque a final de cuentas es socio y hay emociones en los dos. Tanto las personas que lloraron cuando se desvanece el hombre araña, como las personas que probablemente lloraron porque no ganó su personaje favorito, ¿no? A lo mejor había muchos fans de Arad, que pues prácticamente nos representa generacionalmente. Mayito ya era adulto cuando yo era chavo y lo veía con Paco Stanley, para mí ya era un señor. Claro. ¿Me explico? Entonces a mí me representaría más Arad porque somos como de la edad. Así lo veo yo. Sí. Entonces a mí me dolería más que sacaran a Arad porque me identifico con él generacionalmente hablando, que Mayito, que es como mi papá, por así decirlo. Ujú. ¿Me explico? Entonces, aún así, hice el comentario, les dolió porque era el comentario más comentado, curiosamente. Y todos los comentarios que me comentaban a mí no eran ni siquiera así como el de sí es cierto, ya lo pensé. Porque yo en el comentario les decía que independientemente de si te gustaba más o pensabas tú que eras mejor persona al ver un partido de fútbol, que es a final de cuentas estar aplastado en la televisión, frente a la televisión o en la pantalla en ese lugar, observando a personas hacer deporte. Y tú gritándoles pensando que las personas te van a escuchar. Sí, me ganaste esa parte, se iba a decir que siempre les gritan y se enojan. Y dices tú, ¿y para qué le gritan si ni los escuchan? Exactamente, pero se apasionan. Ujú. Y la parte que no entiendo, o que deberían de entender ellos mejor dicho, es que así como a ellos les apasiona gritarle a la pantalla pensando que eso los hace parte del equipo, que los hace parte del marcador y del resultado que obtiene su equipo de fútbol, pues así hay gente que se emociona con la final de un reality show. Digo, a final de cuentas es eso, es parte de la cultura. El hecho de que los reality shows sean más nuevos les da una sensación de poca cultura. Pero no, el hecho de que el fútbol tenga muchísimos más años de estar presente socialmente no quiere decir que sea mejor culturalmente hablando que un reality show. Porque a final de cuentas todos venden o tienen fans por las emociones que generan. Los equipos de fútbol tienen hinchas o seguidores o fanáticos
porque te hace sentir que ganaste junto con el equipo cuando tu equipo gana. Y en el caso de los reality show, pues es a final de cuentas eso, porque como se divide la casa en 2 equipos, tú eliges también personalmente un equipo y te vas a favor de, Ujú, porque votas. claro. A mí en todo caso, Tenías 10 votos. genial. A mí fíjate que en todo caso se me hace más participativo un reality show que un partido de fútbol. No sé si me está explicando, pero en el reality show la gente tiene la posibilidad de participar e influir en el resultado con los votos que emite. Y en un partido, ¿no? Exactamente. En un partido de fútbol, por más que grites, por más que digas, esa no fue falta, en ese momento no voltea al árbitro y dice, güey, todo Ay, México me tienes está toda la diciendo que eso no razón. fue falta. Exactamente. Y en esta última versión de La Casa de los Famosos hubo una situación, a mi punto de vista, mal manejada, ya lo platicaremos en otros programas más adelante. Hubo una situación mal manejada con el hecho del respeto hacia las mujeres, Ujú. en el que incluso los patrocinadores fueron influyentes para la decisión y para las acciones o el rumbo de lo que se hizo dentro de la casa. Porque la presión social terminó sacando a uno de los jugadores de La Casa de los Famosos. Algo que en el fútbol no sucede. Sucede quizás con los directores técnicos cuando la gente se queja, pero la realidad es que la gente se puede quejar miles y miles de veces de un director técnico y no es sino hasta que se enoja el dueño del equipo Cuando lo saca. que el director sale, exactamente. Sí. Pero en el fútbol, la realidad es que el fan no tiene ni voz Ni voto. ni voto. Exacto. Literal. Sí, sí. Acá en la Casa de los Famosos pues no tiene Por lo voz, menos teníamos votos. pero tiene voto. Entonces, imagínense, las personas que nos están escuchando, si se ponen a comparar el reality show con un partido de fútbol, pues resulta que es más participativo el reality porque la gente puede opinar, o mejor dicho, puede votar y con sus votaciones influyen en el resultado de lo que es la casa, o del que va a ser el ganador dentro de la casa. Mientras que no sucede así en la pelea de box, no sucede así en el partido de fútbol, ni en ningún otro tipo de espectáculo, porque por muy que te guste, por ejemplo en este caso Iron Man, y que sea así, que sea súper fan de ese personaje, se murió. ¿Y Entonces, nadie lo puedo revivir? Exactamente, entonces estás de acuerdo que no importa ahí tampoco en una película lo que la gente piense o lo que la gente opine acerca del superhéroe. Y curiosamente, pues, en la Ni casa nadie opina, ni nadie dice, ni nadie se enoja, ni nadie humilla, porque todos los comentarios que te hacen, bueno, tú me vas a decir, en tu comentario, ¿cuántos te humillaron o cuántos te ofendieron? Porque toda la gente, sus comentarios son eso, ofensivos, todos. Y curiosamente es muy extraño, de verdad muy... Yo cuando opino en Facebook es con mi perfil personal y tiene mi nombre y tiene mi foto. Y la mayoría de las personas que te opinan y que te dicen un montón de groserías, Sí. que hablan acerca, te digo, de tu sexualidad, de si realmente... que no les debería de importar. Digo, a mí en lo personal, cuando yo platico con una persona o estoy platicando con un hombre o con una mujer, no me interesa saber si tiene sexo con otro hombre o con otra mujer. Pues claro. Eso es algo Muy irrelevante. personal también. Y para mí es irrelevante. O sea, yo sí veo que la persona se ve como de otras preferencias sexuales. Créeme que lo menos o la última de mis intenciones de diálogo Es con esta opinar o persona sería preguntar. preguntarle si tiene relaciones sexuales. Si él es hombre, sería preguntarle si tiene relaciones sexuales con otro hombre. O sea, como que nada que ver la pregunta, ¿me explico? Y curiosamente, cuando tratan de demeritar tu comentario en redes sociales, de lo primero que hablan es de tu preferencia sexual. Eso habla de la cantidad de personas homofóbicas que hay con relación a lo que son los comentarios socialmente hablando o mal llamadamente en las redes sociales, y que la base para demeritar a la otra persona casi siempre es atacando su sexualidad o su físico. Ujú. Que si estás gorda, que pinche vieja gorda, que pinche cara de marihuano, o que eres un joto, o pinche prieto, si es que te ves moreno en la foto. O sea, lejos de atacar el argumento Es atacar a la persona. de que alguna persona me haya escrito, por ejemplo, es que el reality show es malo por esto, nadie. Todos eran atacando mi sexualidad, mi apariencia física, o haciendo comentarios de que
de que yo era un super fan del reality show y me había ardido, porque hasta fotos de vitacilina me subieron ahí. O sea, ni siquiera me preguntaron si en lo personal me gustaban los reality show. Pero el chiste era demeritar. Pero a ver, ¿y qué hacían ahí? Señal de que también lo veían, por eso estaban opinando y por eso también estaban ardidos y enojados. Es muy probable. Porque tenían un fan, a lo mejor del otro equipo, que a lo mejor ya lo habían sacado y eso les molestaba. Sí, quizás así sea la situación por la que estaban pasando esas personas. Pero lo cierto es que te vas a ver eso y te vas a ver cualquier comentario de cualquier persona. Yo en lo personal, al leer cualquier comentario de alguna publicación que se haya hecho en alguna red social de una persona que se ve que le pensó para hacer el comentario y que con el comentario que hizo los puso a todos en su lugar y les hizo ver que eran o haters o personas ardidas o personas que se preocupan por la sexualidad de los demás para poder opinar o por el físico de las demás personas para poder opinar. O sea, cuando hace un comentario como el que hice yo, que es como el de abre los ojos, güey, deja de ser clasista y ponte a pensar que a todos nos gusta tener ocio. O sea, cada vez que veo que alguien publica así, todos lo atacan. No puedo decir todos, porque yo no. La mayoría. Pero sí la mayoría de las personas se meten a atacar a la persona. Y eso me lleva a otro comentario ya para cerrar la emisión, esta emisión del reencuentro que tuvimos. Sí me gustaría comentar que siento yo que la gente está como sedienta de conflicto, sedienta de expresar odio. No sé si fue porque en la pandemia los hicieron convivir como familia como deberían haber convivido realmente. Digo, nosotros en lo personal, la pandemia nos cohesionó como familia, nos hizo más unidos, nos hizo conocernos los pedacitos que nos hacían falta y convivir de una manera más, digamos, sinergética entre nosotros. Nos entendimos y nos apoyamos. Pero nosotros también cuando estábamos en la pandemia veíamos que otras familias eran insoportablemente necesario que estuvieran dentro de la misma casa. O sea, había gente que no se conocía o no se trataba o simplemente se caían gordos entre ellos mismos. ¿Me explicó? Era insoportable el que pudieran estar conviviendo. Y yo creo que ese acumule de presión de tener que convivir con quienes en teoría deberían de convivir realmente fue lo que ocasionó que toda esa gente tuviera todo ese odio acumulado y hasta la fecha lo sigue como destilando, como gotita a gotita están sacando todos sus problemas y todos sus conflictos y todas esas necesidades de expresar lo mal que se sintieron por el hecho de haber tenido que convivir con quienes en teoría deberían de convivir bien todos los días. Ay, bueno, ya que lo superen, ¿desde cuándo que nos soltaron? Sí, ya pasó bastante tiempo. Pero bueno, hace 100 años con la fiebre española, o gripe española mejor dicho, pasó algo similar. La gente tuvo que estar guardada en casa y demás, y mira que inició la Primera y luego la Segunda Guerra Mundial. Quién sabe cómo nos vaya a ir en este milenio, en este siglo que acaba de pasar esta cuestión pandémica. Y pues en aquel entonces fue como por ahí del 17 antes del 20. La fiebre española, la gripe española fue como en el 11, en 1911. Luego les investigo bien el dato, estoy hablando a referencias, no porque tenga que ser así. Y casi en 1920, poco antes de 1920 inicia la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí la pandemia fue en el 2020, o sea 10 años después, o 110 años después de la gripe española. Y esperemos que, quién sabe, si a lo mejor por ahí del 2030 inicia la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque realmente es que lo ves y lo vives y lo sientes y lo vibras en la calle. La gente está animosa de odiar. Relájense. Sí, realmente está cabrón, está muy difícil. Y la intención de hacer estos programas para ti que nos estás escuchando es justamente llevarte a ese punto de conciencia y de entendimiento y de que puedas decir, yo no quiero seguir siendo parte de este balde donde están todas estas personas, o este contenedor donde están todas estas personas haters, estas personas que odian por el simplemente hecho de necesitar odiar a alguien. Y que la realidad o la verdad tengas esa chispita de poder ir a terapia, porque la terapia es súper, hiper, mega importante, al igual que ir con el dentista. Hay muchas personas que realmente lo necesitan, pero sentir
O sea, prácticamente en México, para el mexicano, para muchas personas, no quiere decir que para todas, ir al psicólogo es como ir con el proctólogo. O sea, es como si sentir el hecho de que tú vas con el psicólogo es porque te van a meter un objeto o dedos por el ano. Entonces, así de denigrante se siente el hecho de que tengas que aceptar que vas a tener que ir a terapia. Y la realidad es que no debiera ser así. Claro, y no porque vayas a terapia quiere decir que estás loco. O sea, No, la terapia eso de su mente. La terapia es necesaria para poder llegar a un punto en el que te conozcas, te perdones, para que puedas, con base en eso, empezar a tener una convivencia realmente sana o humanista con el resto de las personas que te rodean. Desde las que viven en tu casa, las que están en tu colonia o las personas con las que convivas laboralmente hablando o socialmente hablando. Entonces, síguenos escuchando, sigan nuestras emisiones. Para quienes nos hayan escuchado hace más de 10 años, en aquel entonces mi compañero de transmisiones era Bruno Nuño. Ahora tenemos a Tania Nuño. Por ahí les va a sonar. Ahí piénsenle por qué los Nuño. Exactamente. Entonces, es como el punto de equilibrio, Los ¿no? Nuño. Exactamente. Entonces, más de 10 años después, estamos retomando la emisión de estas emisiones. Valga la redundancia. Y pues sí. Por este canal. Exactamente. Lo que sí queremos es invitarles a que nos sigan escuchando a través de nuestro sitio web variedadenradio.com y de cualquiera de las redes sociales con el @variedadenradio. Se despiden en estos micrófonos agradeciéndoles que nos hayan reencontrado y que espero yo que hayan generado una chispita de conciencia con base en el tema que tratamos el día de hoy, mejor dicho, y sobre todo que empiecen a tener esa sensación de autoevaluarse y decir qué tan hater soy, qué tan de demeritar a la gente físicamente o sexualmente tengo yo esa necesidad como para ganarle a alguien. ¿Mande? Y si vale la pena. Exactamente. Entonces, analízate, eso te lo dejamos de tarea, analízate qué tan hater eres o qué tan antisocial eres en las redes sociales. ¿Qué necesidad tienes? ¿De qué lado estás? ¿De los que hacen comentarios fuertes que vuelan la cabeza y que generan esta sensación de que tienes que odiarlo porque hizo un comentario que te puso en tu lugar y que te tapó la boca? ¿O eres de los que están del otro lado recibiendo esos comentarios y tirando hater? Piénsalo, mándanos tus comentarios, escríbenos ahí en las redes sociales, ya sabes, @variedadenradio, o mándanos un correo, sale también a variedadenradio@gmail.com. Se despiden en estos micrófonos tus anfitriones Tania Nuño y Paco Tavares. Nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Adiós.